siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Y aquí estamos una vez más contigo liberalmente, como cada jueves. Les habla Claudia Macero. Me pueden seguir desde ya en mis redes, @claumacero. Y desde ya, ustedes no saben el desastre que soy yo. Yo siempre dejo los créditos. Y entonces, ante esa situación, me los aprendí. Entonces, bueno, en la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción, Catherine Manzano, Justo Navarro y Malara Nogales, que aquí está brincando en una pata y ustedes van a ver por qué más adelante. Y en los controles, como siempre, usurpando, César Arteaga. Saludos como siempre también a nuestro querido César González. No lo hemos visto más, esperamos que se mejore muy pronto. Y como siempre, además, recordándoles una vez más cómo pueden ustedes acceder a RCR, la radio que se ve, una radio con historia, una radio para la libertad. RCR pueden verla a través de YouTube, si ponen rcr.tv también lo pueden ver, o RCR en vivo en YouTube. También si acceden a través de Twitter, @RCR750, pueden ver el Periscope, y si aún así no lo logran, a través de TuneIn pueden ingresar si tienen su cuenta en Facebook abierta, y es facilísimo. Por favor, no dejen que la censura los deje o los impida ver y escuchar radio, y por supuesto seguirnos a nosotros cada jueves en este espacio que es para ustedes. El día de hoy tenemos tenemos dos temas básicamente que hablan de lo mismo. Esa sociedad que germina y que crece a pesar de los muros, a pesar de las trabas, a pesar de lo que intentan hacer muchos. Es una sociedad que renace incluso de las cenizas, como el ave fénix, y que se prepara para la libertad y que está lista. Les aseguro que Venezuela está lista para crecer, para desarrollarse y para ser incluso mejor de lo que ya fue, de esa Venezuela bonita que recordamos. Y esto también a propósito de los 30 años de la caída del muro de Berlín, como hemos denominado este programa, que es Occidente en un peligro colosal, pero sobre todo con una oportunidad también colosal, gigante, que es esa misma de renacer a pesar de esos muros que hoy ya no son físicos, probablemente, sino son muros mentales, son muros de ideas, son muros de adoctrinamientos y de muchas cosas que queremos dejar atrás, y que estoy segura que hay muchísimos, no solo venezolanos, sino latinoamericanos y venezolanos y personas del mundo dispuestas a superarlos. Y para eso yo quería conversar con una persona que sabe muchísimo del tema, que es George Eikhoff, historiador y analista político alemán. Inmediatamente cuando supimos o pusimos a rodar su nombre, la gente dijo, bueno, esa es la persona indicada para hablar de esto. Además, justo nos insistió mucho en tenerlo. Lo tenemos ya en línea. George. Un saludo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte y que nos acompañes el día de hoy. Sobre todo para hablar de lo que significa esta experiencia y lo que significó el muro de Berlín en aquel momento. Tú lo narras además en un artículo que se llama Venezuela y Occidente sobre la reconstrucción nacional, porque precisamente hablamos de que a veces estas contradicciones y estas cosas que surgen son más bien el indicio o el indicativo de que renace una nueva sociedad. ¿Nos puedes hablar qué significa hoy, 30 años después, la caída del muro de Berlín en un contexto como el que vivimos? Bueno, en estos momentos en Berlín se celebran estos 30 años. El muro estuvo en pie 28 y algunos meses, del año 61 hasta el 89. Yo vivía en esta época en Berlín, tenía 24 años, estaba estudiando, preparándome para en algún momento trabajar en Latinoamérica, que al final lo conseguí. Pasé algunos años en Venezuela, así que hoy tengo en mi corazón Alemania, la historia alemana, pero también la venezolana, y voy a intentar sacar algunas conclusiones de esta historia de la caída del muro de Berlín. Antes de la caída del muro, algunos años antes, 5 o 6 años antes, se estaban generando grandes transformaciones en la Unión Soviética, que controlaba el este de Alemania y que controlaba el este de Berlín.
después de conquistar Berlín, la Unión Soviética en el año 1945, se decidió que la capital de Alemania iba a ser dividida entre los 4 aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética entonces se estableció en el centro de Berlín, en la parte oriental de Berlín, lo ocupó, nunca lo soltó hasta su propia desaparición. Así, ¿qué es la caída del muro de Berlín? Es que Alemania, toda Alemania, logra liberarse de la sumisión al sistema totalitario socialista comunista de la Unión Soviética, porque este mismo se debilitó. A los alemanes nos gusta hablar de la revolución pacífica en Alemania, que no se disparó, que los alemanes se liberaron. Yo creo que eso puede ser una pequeña exageración. Es que la Unión Soviética perdió la capacidad de someter a la sociedad alemana, y esto es el momento de la caída del muro de Berlín, cuando el sistema socialista de la Unión Soviética ya no puede más y tiene que ceder. Y gracias a Dios fue pacífico. En esta noche yo estuve en el centro de Berlín, estaba escribiendo un trabajo académico para la universidad, y mis compañeros de apartamento me dijeron, no, deja la computadora, tenemos que salir a la calle, algo está pasando, y nos acercamos a uno de los puntos de control en la Invalidenstraße, donde en este momento la gente, llegamos allí a las 11 de la noche o algo así, y miles de personas caminando con sus coches estaban saliendo de Berlín Oriental hacia Occidental. Yo vivía en Berlín Occidental, y con curiosidad nos acercamos, y en la misma noche del 9 de noviembre cruzamos allí, la policía no nos controló, era un caos total, un caos muy alegre, mucha gente ya con botellas de champán improvisadamente en la mano y saludándose, abrazándose. Yo con algunos amigos nos decidimos ir a Berlín Oriental en la noche. Ya ha pasado la medianoche y allí no había nada. Desde luego la idea era para todo el mundo en ese día de fiesta estar en Berlín Occidental, donde estaba Sí. la fiesta, estaban las oportunidades de consumo, para decirlo en términos más generales. Sí, de hecho, yo recuerdo una película muy famosa que es Goodbye Lenin, y recuerdo cómo aquel muchacho intentaba mostrarle o ocultarle a su mamá que, bueno, que ya había pasado la época, y entonces tenía que ir y buscar aquellos productos que ya no estaban porque había llegado la libertad. Y qué bueno que lo planteas así desde el punto de vista de la celebración y de eso, porque al final, cuando pasas tantos años de sometimiento, en este caso 28, resulta que cuando logras la libertad la celebras, ¿no? Pero esto también es un indicativo, y quiero que tú también me lo refuerces, si es así o si lo ves de la misma manera, de que la libertad incluso se mete por cualquier rendija, a pesar de que esos muros sean tan gigantes como ese que quisieron imponer para dividir, ¿no? Bueno, pues claro, yo creo que el ser humano nació para ser libre. Los sistemas políticos que le quieren quitar la libertad al final fracasan, pero también el ser humano nació cómodo. No todos son héroes, y todas las dictaduras buscan y encuentran dos tipos de personas: los que son activos en la represión y tienen sus beneficios y hasta les gusta personalmente mandar otras personas, cercenar la libertad de estos otros, maltratarlos o simplemente aprovecharse de ellos económicamente y sentirse superiores, y y luego las dictaduras también necesitan a la gente indiferente o asustada, que se doblan. Eso también está en el ser humano, y Venezuela lo ve en estos momentos también en gran medida, que existen también las personas que no encuentran otro camino para sus familias, para su vida personal, que doblarse. Y luego las sociedades siempre también producen personas que están dispuestos a arriesgar algo por la libertad. Y cuando estos encuentran estrategias, se unen, se pueden
articular en estrategias compartidas, entonces las sociedades cambian y hasta los sistemas muy brutales, muy violentos, como lo teníamos entonces en Alemania Oriental, como hoy está establecido una dictadura muy violenta en Venezuela, incluso estos sistemas terminan en algún momento siempre que hay una oposición que logre articularse. Sí, y hacia allá quería ir, George. Si tú ves, de alguna manera, entre esa sociedad de Berlín o de Alemania y la venezolana, aspectos que podríamos comparar, quizás ya no separados por un muro, como en algún momento lo estuvieron ustedes, sino por ideas, ¿no? Por ideas hoy socialistas, tiránicas, etcétera. ¿Tú ves semejanzas en eso que ustedes vivieron y derrumbaron y lo que viven hoy los venezolanos? Yo no quiero vender esperanzas baratas. Yo creo que eso es necesario, que todos en nuestras vidas, y me imagino que muchos venezolanos, recientemente estuve en Berlín precisamente con un grupo de venezolanos de mucha experiencia política, algunos ya en el exilio, otros viajaron después desde Berlín de vuelta a Caracas. Y era un dolor compartido y una tristeza de cierta manera, y no puedo evitar mencionarla. Y hablando del muro de Berlín, hay que regresar por qué se construyó el muro. Y allí hay un paralelismo importante. El muro era necesario porque la gente se iba de Alemania Oriental, huía del sistema socialista, y era todavía más fácil que Venezuela y Colombia, por ejemplo, Venezuela o Perú, o Venezuela y México. Latinoamérica habla español, y entonces es más fácil para un venezolano integrarse, pero imagínate, en Alemania había 2 estados en Alemania, tú podías migrar dentro de Alemania, salir del sistema comunista, y había estructuras, programas sociales para recibir los migrantes alemanes en Alemania Occidental, en la Alemania capitalista. Y esto pasó desde la creación formal del Estado comunista después de la guerra, en el año 1949, hasta el muro de Berlín, 12 años más tarde. En ese tiempo, Alemania Oriental había perdido más de 2 millones de habitantes, y mucha gente que se fue porque tenían buena formación, eran estas personas que arriesgan algo, y esto es parecido en Venezuela. Y un aspecto de la gran tristeza y del debilitamiento de la oposición en Venezuela en estos momentos es esa migración. Y esta migración va a salir porque no es posible construir un muro, aunque también conozco gente cercana al régimen venezolano, gente que todavía trabaja en PDVSA o en una administración importante, que ahora están privados de su libertad personal porque encuentra maneras de forzarlos a permanecer en Venezuela cuando ya quisieran abandonar el país. Y eso es un momento en la historia de un país muy difícil, y hay que verlo con mucha claridad, cómo la migración afecta la capacidad de una sociedad de liberarse. Y hay que decirlo también, soy historiador de formación, hago análisis político a nivel profesional, y no quiero vender esperanzas baratas en el sentido, los alemanes encontramos de repente la forma de liberarnos. No fue así. La Unión Soviética perdió la capacidad de seguir oprimiéndonos. Sí. ¿Estás allí? Sí. Sí, bueno, les recuerdo que hablamos con George. Sí, Perdón, pensé que no habías terminado y que se había cortado. Además, me gusta mucho cómo lo planteas desde el punto de vista de que lo que viven los venezolanos aquí no se va a poder contener. Es decir, no hay muros, ni siquiera restricciones fronterizas que puedan contener lo que sucede en Venezuela. Y además me gusta mucho, les recuerdo que hablamos con George Aikoff, él insiste mucho en que no va a vender falsas esperanzas, pero incluso dentro de tus escritos hay cosas que a mí me parece que animan y que nos recuerda el
objetivo de nuestra lucha, ¿no? Y como dices, así como lo lograron los alemanes, además no solos, en el caso de Venezuela también. Y en tu escrito, Venezuela y Occidente, sobre la reconstrucción nacional, tú citas lo que decía Ortega y Gasset en su visita a Berlín, que es que dice: el que nuestra civilización se nos haya vuelto problemática, el no sernos cuestionables todos sus principios sin excepción, no es, por fuerza, nada triste ni lamentable, ni trance de agonía, sino acaso, por el contrario, significa que en nosotros una nueva forma de civilización está germinando. Y yo sobre eso también, por eso te insistía, no solamente probablemente son procesos distintos, no solamente históricos, sino culturales, el caso de Alemania y el caso de Venezuela, pero a veces nos parece que este caos no nos adelanta o no nos anuncia nada distinto, y es todo lo contrario, ¿no? Sí, mira, algo nuevo que está pasando y yo lo vivo muy intensamente hasta en este momento. Yo te hablo desde el este de Ucrania, que está en guerra. Es mi trabajo estar aquí en un país no reconocido, o en una república no reconocido ni siquiera por Rusia, solamente por un solo país en el mundo, que a su vez está no reconocido por el ataque contra Ucrania. Aquí se ha creado un país separatista, una cosa loca. Mi familia está en Berlín, mi esposa es venezolana, vive en Berlín. Muchos de mis amigos, de mis contactos diarios, están en Caracas o son venezolanos, en Washington, en Madrid, en México, en muchos lugares. Y esto habla en el caso mío, simbólico, pero que es parecido con mucha gente ya. Tu programa de radio, otros programas de radio constantemente hablan con venezolanos que están fuera de Venezuela, y gracias a Dios tenemos todas esas tecnologías relacionadas con el Internet, y funciona hasta en un sistema autoritario como esa República Popular de Luhansk, donde estoy, no me pueden cortar el Internet. Y esto sería por donde yo veo que aparece una nueva forma de ser Occidente, una nueva forma de ser Venezuela. Y esto es el reto que tenemos, de usar las fuerzas de toda la gente que tiene amor y pasión por Venezuela dentro y fuera del país. Cuando Ortega y Gasset, un filósofo español que vivió cuando hubo una gran crisis en España y emigró de España, estudió en Alemania, aprendió un montón en Alemania, fue profesor en Alemania, y después, cuando Alemania está destruida, él, como exiliado español en Alemania, regresa y habla de esta comunidad más allá de los exilios, más allá de los diferentes idiomas, y él lo llama Occidente, de ser todos, que tenemos raíces en una tierra, un idioma, hasta nos gusta tal o cual parte de Caracas o de tal o cual parte de Venezuela, pero también en todos nosotros caminamos con nuestros zapatos Adidas y comemos en McDonald's si hay, o hasta en estos momentos todavía en Venezuela hay formas de consumir productos que van mucho más allá, y es falso que ser patriota o ser nacional es limitarse a un provincialismo, y eso siempre fue así. El ser humano necesita raíces y necesita su país, pero el ser humano tiene una vocación a tener un corazón grande y a ser hermano, hermana de mucha gente, de muchos colores, de muchas culturas y experiencias. Y esto es lo que llama Occidente Ortega y Gasset, y creo que esto también es algo que Venezuela va a ser modelo, que muchos venezolanos a través del exilio y de la migración van a tener experiencias en otros países que van a enriquecer y que pueden aportar a Venezuela y dar nueva forma de cultura, de civilización. Es esto de que una nación va mucho más allá de estar en un determinado territorio. Así es. George, quiero pedirte que te quedes con nosotros para terminar la conversación en el segundo bloque. Les recuerdo que conversamos con George Aikoff desde Ucrania. Imagínense ustedes después de 30 años de la caída del muro de Berlín. Ya regresamos con más de Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Es así de triste, ¿no? Y es así de triste, y comento en el libro el ejemplo de Venezuela. El ejemplo de Venezuela es una tristeza, como país que adoro, es una tristeza que a mí me rompe el alma, ¿no? Ese concepto de crear pobres para crear clientes, porque ese es el problema. El problema de los estados redistributivos es que lo que hacen es crear pobres para forzar clientelismo. Porque claro, cuando tú creas pobres que no tienen ninguna otra posibilidad más que recibir las migajas que tú le das, ¿qué es lo que pasa? Que cuando les bajan las migajas siguen siendo tuyos. Ese es el problema para mí de los sistemas redistributivos. Es así de triste, ¿no? Y es así de triste. Aquí estamos de vuelta en Contigo. Eso que escuchaban era el economista Daniel Lacalle en España. Y les recuerdo que conversamos además con George Aikoff desde Ucrania, hablando a 30 años de la caída del muro de Berlín, más vigente que nunca, sobre todo por la comparación que hacíamos entre lo que vive Venezuela y lo que vivió Alemania en ese momento y cómo hoy celebran la libertad. George, antes de despedirte, yo quisiera que finalmente tú enviaras un mensaje. Yo creo que lo has dejado muy claro en el bloque anterior, sobre el reto que tenemos los venezolanos donde sea que estemos, porque además somos millones regados alrededor del mundo, en un contexto como este, donde recordamos ya probablemente los muros ya no son físicos, son muros mentales, son muros de muchísimos impedimentos de distintos índoles, pero sin duda esa fuerza del venezolano está allí y está vibrante, está en la música, está en el arte, está en la academia y en distintos ámbitos. Sí, el socialismo fracasó hasta en Alemania. Siempre digo, mira, el socialismo era la idea de organizar toda la sociedad, de resolver los problemas que todas las sociedades tienen a través de una organización y planificación centralizada. Imagínate si eso ni siquiera funciona en Alemania, donde a la gente le gusta ser ordenado y planificada. ¿Cómo va a ser posible socialismo en el desmadre caribeño tan natural y tan simpático? O sea, creo que mi experiencia en Venezuela me muestra esto. El país ahora está destruido no solamente por el socialismo, sino por la corrupción galopante. El ciclo del chavismo terminó tan rápido como modelo que alguna vez fue para otros países, por este gran tamaño de corrupción que ha destruido el país, endeudado el país, ahora hace imposible reponer inversiones en el sector petrolero y en toda la sociedad. Así que creo que hay que analizar con mucha sinceridad el problema venezolano, muy grande, en algunos sentidos mucho más grande que en el momento de la caída del muro de Berlín. Creo que esto es el mejor consejo que puedo dar en esas horas oscuras de Venezuela y atendiendo las experiencias históricas de Europa, que ha sufrido dos grandes dictaduras, mucho autoritarismo, en Alemania específicamente, que ha logrado liberarse con gran ayuda desde fuera. También hay que dejar muy claro que Alemania no se ha podido liberar
del nazismo por fuerza propia. Fue necesario una guerra muy grande con muchos muertos puestos por muchas naciones del mundo. Por cierto, una guerra que se peleó con gasolina, con petróleo, con productos petroleros provenientes de Venezuela en el tanque de los vehículos de británicos y de americanos. El petróleo venezolano era importante para la liberación de Alemania de los nazis. Esto hay que dejarlo claro. Sin una buena conexión de los venezolanos con lo que ahora se llama comunidad internacional, y que diciendo esa palabra casi me duele por la traición de la comunidad internacional que ha cometido con Venezuela, sin esta comunidad internacional no va a ser posible liberar Venezuela. No fue posible liberar Alemania del nazismo ni del comunismo por las fuerzas propias de Alemania, ni siquiera en Alemania. El problema de Venezuela es mucho más grande que el de Alemania Oriental al momento de la caída del muro, y a pesar de ello veo que vale la pena luchar por la libertad, y hay que tener el pensamiento claro para analizar con claridad, y comparar tu propio país con otros puede ser un método para entender mejor lo que está pasando. Así es. Gracias, George. Quiero agradecerte por tu tiempo y por tu claridad. No solamente compararnos, sino aprender de esas sociedades y entender que a pesar del dolor, a pesar de tantas separaciones, a pesar de tanto sufrimiento, también hay esperanza, y ahí está la posibilidad no solamente en la comunidad internacional, sino en los venezolanos regados alrededor del mundo, que son claves para llevar nuestro mensaje y para fortalecer lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Estas horas oscuras, como tú las has calificado, son el anuncio de lo que viene, que es claridad, que es música, que es tradición, que es cultura, y que es lo bonito que somos los venezolanos. Así que muchísimas gracias, George. Era George Aikoff desde Ucrania. Y ahora sí, esto que van a escuchar, seguramente lo han escuchado en la radio, pero es parte de lo que hacen y están haciendo nuestros invitados en este bloque. Déjame saber lo que te desata. Quiero liberarte de lo que te amarra. Tengo lo que desea, de eso se trata. Vamos a entrar en el juego, no le temas al fuego de goma. Y eso que escuchan se llama 5, y ellos son Anaquena. Yo les aseguro que ustedes los han escuchado. Recuerdo que hace unas semanas en mi Instagram yo me metí en las historias y yo solamente veía historias de Anaquena. ¿Qué es esto? Es un concierto que se está haciendo en el Latillo, no sé dónde, no recuerdo, creo que era en el Latillo. Y empecé a buscar por un amigo muy cercano que es Alejandro de Seda, un saludo. Además estaba emocionadísimo porque los traíamos y él no podía estar, qué envidia. Pero bueno, no estás aquí porque te fuiste. Pero bueno, no, saludos Alejandro, gracias. Y ellos son una banda que resultaron ganadores el año pasado del Festival Nuevas Bandas, y desde entonces no han parado y ya tienen en YouTube y rodando por allí su primer álbum con una combinación divina, como ustedes acaban de escuchar. Ellos son Santiago de la Fuente, Miquel Mauri, Carlos González y Antonio Romero, y si ustedes los ven son todos chamos como los que estamos acá en esta cabina, pero además talentosísimos, con ideas, con ganas de crecer, y sobre todo con ganas de hacer música, y sobre todo aquí en Venezuela, ¿no? Y con nuestras tradiciones. ¿Cómo están ustedes? No sé por dónde arrancamos. Muy bien, muchas gracias súper contentos de estar aquí, sí. Gracias por aceptar además tan rápido la invitación. Quisiera que me contaran, sobre todo sobre este último álbum y lo emocionante que es poder finalmente sacar el producto de tanto talento y de tanto esfuerzo después de un año, ¿no? Bueno, en verdad llevamos más tiempo porque el álbum lo terminamos de escribir en agosto del 2017. O sea, que ya llevamos un par de añitos entre, que se terminó de escribir, que entramos a preproducir, como a pensar cómo iban a ser las canciones, a grabar. El primer día de grabación fue creo que el 2 o el 3 de abril del 2018. Ay, o sea, en verdad ha sido un proceso súper largo, pero yo creo que dentro de eso se ha visto el trabajo, se ha visto el crecimiento, porque nosotros íbamos a estrenar este disco hace 1000 años, pero cada vez se ha ido retrasando. Pero lo que yo siempre decía era como no se ha retrasado por flojos, sino porque cada vez se van sumando más cosas y porque somos más exigentes y buscamos ser más profesionales. Es decir,
una cosa de perfeccionismo. ¿eh? Sí, totalmente. Sí, 100%. O sea, que de quede detalle, perfecto. de Demasiada cosas, porque al atención al final es un detalle. disco. O sea que esto que estamos escuchando es como, bueno, sí, la obra maestra, finalmente esto sí. No sé si maestra, pero mucho esfuerzo y muchos errores, pues. Por lo menos ha sido ensayo y error continuo. Pero bueno, ahí es donde está el aprendizaje y por eso Así es que es. creo que cuando lo sacamos fue como, wow. Pero mucho goce Bien. también, o sea, Sí, porque al también se final goza estamos mucho. disfrutando muchísimo de lo que hacemos y yo creo que eso se siente a lo largo de todo el disco, como la vibra y la energía que imprimimos ahí. Sí, no sé si quieren despedir este bloque, que es cortico, para ir de nuevo al siguiente, que vamos a tener mucho más tiempo de conversar con alguna canción, y sí, cerramos este bloque y volvemos para hablar más de Listo, Anaquena. listo. ¿Sí? ¿Pero tocado o Como sonado? tú quieras, tocando, ¿sí? Bueno, dale pues. Vamos a tocar un pedacito de la primera canción, el primer sencillo del disco que se llama Guayaba. Viene. Ellos son Anaquena. Frutal. Eso fue lo que pensé cuando te vi. No es normal. Eso no se siembra por aquí. Ella debe ser de otra tierra porque yo recordaría haberla visto. Ay, frutica, me gusta tu aspecto, perfume perfecto y cómo me hace sonreír. Guayaba, ¿dónde estabas? Guayaba, no te esperaba. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta con Contigo Liberalmente. Esto es en vivo. Y me acompañan al aire Anaquena, les recuerdo sus nombres: Santiago de la Fuente, Miquel Mauri, Carlos González y Antonio Romero, bajista. Y no solamente nos dejaban en el segundo, ¿no es así? Sí. En la Sorprendido. segunda parte nos dejaban un poquito de Guayaba, su primer álbum, que bueno, ya lo pueden buscar en YouTube. Tienen no solamente dúos con gente preciosísima como Liana Malva, a quien también tuvimos en este programa, sino que bueno, cantando precisamente de lo tropical. Quiero que me hablen entonces de dónde viene el nombre y por qué la decisión de hacer la banda, además de participar el año pasado. Les recuerdo que fueron ganadores del Festival de Nuevas Bandas el año pasado. Bueno, Anaquena es una playa. En Chile, la cosa. Ajá, correcto, en las Islas de esa es la Pascua. tarea, ¿viste? Una playa que es donde están los moai, las caras estas de piedra. Sí, son bellos. Y bueno, también es el nombre de la casa de Santiago, que es donde nosotros ensayábamos, pasábamos el día completo ahí, donde todo se creó. Y bueno, sí, Anaquena es un proyecto que nació en verdad en principio para lanzarse en Europa, en España,
¿ok? Pero bueno, poco a poco fueron pasando muchas cosas ¿Por qué interesantes. ustedes se ríen? ¿Por qué se ríen, Antonio? No sé por qué se ríen. ¿Por qué te reíste? Pues me da risa tu ok. Tengo esa mulatilla que digo mucho. Esa Muletilla. Saludos a Mulatico. Saludos a Mulatico que grabó la Guira de Guayá. Miren, y nada, vinimos aquí a Venezuela, donde grabamos el disco, donde participamos en el Festival Nuevas Bandas y donde empieza todo este proceso de posicionarnos en el país, ¿no? Sí, de hecho, en las preguntas, y aquí voy a sus referencias que hicimos en Instagram, poníamos, bueno, aquí va Anaquena, ¿qué le quieres preguntar? Entonces, bueno, suenan a Amigos Invisibles. Entonces me llamó la atención porque entre sus referencias está no solamente Amigos Invisibles, sino Jorge Drexler, que me encanta también, uruguayo, Vicente García, que además es muy famoso por Dulcito de Coco, y los muchachos se reirán por Dulcito de Coco, Paul McCartney, Joaquín Sabina, Cultura Profética, pero además de estas referencias, ¿cómo definieron finalmente el estilo y qué hacer en Venezuela para sonar distinto, ¿no? Creo que a veces ese es como el objetivo. Bueno, ¿cómo sonamos distinto en un mercado donde parece que todo está lleno de 1000 propuestas? Yo creo que fue muy orgánico, porque nosotros ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo también con otros proyectos, donde de hecho Santiago, Carlos y yo compartimos una banda que se llamó Clubhouse, en donde mezclábamos géneros latinos solamente porque lo disfrutábamos. Y yo creo que nunca fue como la premisa de, ok, vamos a hacer una banda latina pop. Yo creo que realmente fue orgánico. A medida que iban saliendo las canciones, íbamos haciendo la producción, iba dándose solo. Ok, esta canción fue bachata, esta va a ser cumbia, reggae, y no sé, era también como nos íbamos sintiendo y como nos iba gustando lo que estábamos haciendo. Y bueno, sí, al final terminamos definiendo esto como pop del Caribe, porque creo que es lo que engloba todo. Todos y con ese nombre de playa. Sí, con este poco de géneros caribeños, todos como englobados en un formato pop, que creo que es lo que nos caracteriza y diferencia, ¿no? ¿Y ustedes culpan de alguna manera al Festival de Nuevas Bandas por ese éxito que tuvieron, ese repunte? ¿O son ideas mías de que ahora son más famosos que antes? No, bueno, o sea, nosotros ya teníamos un camino trazado, sí, pero no fue ahorita. Llevamos mucho tiempo trabajando. En 2 años hemos hecho más de 140 toques aproximadamente. No solo aquí en Caracas, sino estuvimos en una gira en Europa y ya le hemos echado mucho pichón. Entonces, Nuevas Bandas fue un toque que marcó una pauta para Anaquena y nos ayudó muchísimo, pero no nos quedamos ahí, ¿okay? Hemos hecho BOD, hemos hecho el Anfiteatro Latillo, sacamos el disco, de hecho hicimos una gira universitaria montados en un camión literal, llegamos a los colegios, llegamos a las universidades en el camión con el equipo de sonido, prendíamos planta y tocábamos. Entonces, el Nuevas Bandas, pues sí, es un punto súper importante, creo que lo supimos aprovechar. Y bueno, de ahí para adelante seguir. Eso es como los callos estos que salen de la guitarra, que tú dices, bueno, pero ¿y cómo tocas? Ya no te duele. Mira, ya va, para llegar a ese momento tuvimos que crear los callitos, las cosas. Bueno, pero... Conclusiones. Sí, hay mucha gente que dice como, wow, ¿de dónde salió Anaquena? Y los entiendo, pues bueno, no los conocían, no tenían por qué conocernos. Pero bueno, hay un trabajo de fondo por ahí que excusa o que argumenta el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, cuéntame además si ustedes hacen otras cosas o se están dedicando solamente al tema musical, sobre todo porque, bueno, este programa se llama Liberalmente, porque en efecto hablamos de ideas que funcionan en un país donde nuestros talentos son nuestra mejor oportunidad para crecer, para desplegarlo, y bueno, ustedes son muestra de ese talento. Pero ustedes hacen otras cosas además de esto, ¿tienen alguna profesión? O sea, nosotros actualmente estamos dedicados 100% a la música. Yo me acabo de graduar de arquitecto hace como 5 meses, pero claro, ya en los últimos meses mi cabeza era quiero ser músico. Santiago también es ingeniero, Mara es comunicador, Antonio es músico. Pero sí, o sea, todos hemos estudiado, en verdad. Sí. O sea, Antonio sí estudió en la Simón, en la Metro también. Y yo creo que sí tenemos como que ese colchón atrás que en algún momento se pudiera usar, pero en verdad nosotros ya estamos tan comprometidos con el proyecto y además le tenemos tanta fe que yo creo que está en nuestra cabeza el ser músicos. Pero ojo, es que incluso para hacer música también hay que estudiar. Yo me imagino que ustedes ensayan muchísimo también, ¿no? Sí. Y eso es parte de la preparación. Sí. Más de lo que deberíamos y menos de lo que queremos. ¿Cómo es eso? No, mentira. Pues, echando broma, que nos gustaría hacer un pelo más ahorita, pues estamos en la composición de nuevos temas, pero
Eso es otro tema. Pero ya se acaban de sacar su álbum, ya están componiendo otras cosas. Claro, lo que pasa no puede parar. Lo que pasa es que este es un momento en el que Anaquena no puede parar, exactamente como dice Antonio, y tenemos que sacar tema el primer trimestre del año que viene, y eso es mañana, básicamente. En términos musicales, tenemos que preproducir, producir, grabar, toda la postproducción. Es un proceso muy largo. Imagínate que comenzamos a grabar en 2018 las canciones y venimos a sacarlas ahorita. Exactamente. Entonces ahorita también es como un trabajo un poco apresurado, pero estamos intentando hacerlo bien. Ya tenemos la experiencia que vimos estos últimos 2 años y bueno, ya estamos prontos a grabar nuevas canciones. ¿Qué edad tienen ustedes? 24, todos tenemos 24 y menos 23. ¿Y todos se quieren quedar aquí en Venezuela haciendo música? Heps. O sea, de querer, claro, a mí me encantaría quedarme aquí, pero aquí, claro, la situación se pone cada vez más cuesta arriba y más para, digamos, un trabajo no tan convencional como es la música. Sí. Tenemos como ya futuro planteado. Queremos irnos a España el año que viene, a principios de año, como a centro de operaciones, a Madrid. Estamos ya también pensando en hacer una gira quizás por Latinoamérica, quisiéramos pasar por Estados Unidos también. O sea, tenemos muchos planes en la cabeza, solamente hay que materializarlos. Bueno, y seguramente volver también para desplegar todo ese Sin talento duda, y claro, ser una sin referencia duda. de Venezuela, ¿no? Claro, claro. Me cuentan más sobre este disco nuevo y las canciones, los nombres que les pusieron y sobre todo la inspiración desde hace tantos años o desde hace tiempo, como ustedes mismos lo han dicho. ¿Por qué llamar Guayaba o por qué Montaña Rusa o cualquiera de los otros temas que puedan escuchar en su nuevo álbum? O sea, en verdad, el disco son 9 canciones que son 9 géneros de música distintos, ¿no? Eso es una cosa súper interesante del disco. Cada canción va echando como un cuento, una historia que nos pasa en la vida cotidiana, incluso historias que le ha pasado a alguno de la banda, como Pantera. Eso me encanta. Montaña Rusa, por ejemplo, es una canción que habla sobre las relaciones a distancia. Sí. Que siempre decimos que no son solamente relaciones a distancia como de pareja, sino que también son lo que vivimos todos los venezolanos, que es de amigos, de familia. Entonces, en verdad los nombres de las canciones nacen de conceptos que nos pasan a todos y yo creo que eso hace que la gente como que se siente súper identificada con ellas y que les guste. Sí, en las preguntas también había una muchacha que nos decía, bueno, ¿será mucho pedir que toquen Sanguchito? Es muy difícil. Es mucho pedir. No, ¿sí? Mentira. No, vale, cero. Es muy difícil. ¿Será que se lo tocamos? Claro. Sanguchito ¿Sí? es un tema interesante porque no Exacto, está dentro del explica disco. Pero fíjate que la gente lo tiene de referencia. Claro, claro. Es un tema que a nosotros nos encanta. Muchísimo. Pero fue un tema transición entre el primer EP que sacamos, que se llama El Mar, y este disco que se llama Anaquena. Porque hubo un cambio. Creo que nos fuimos más hacia lo latino, mantuvimos el pop, pero quisimos experimentar un poco más. Y Sanguchito es un ska que hasta tiene una bachata ahí que metemos como especie de puente. Y bueno, es como ya avisando de, miren, pendiente de lo que viene. ¿Me explico? Entonces, sí, es como la transición. O sea, es como una transición. Okay. A ver, si escuchamos entonces Sanguchito con Anaquena. Viene. Para María. Te diré la verdad, amor, no me acostumbro a esta situación. No soy de esos que saben enamorar con una canción. Las sílabas no quieren rimar y las metáforas me salen mal. La inspiración está en mi corazón, pero no quiere salir. Y es que de ti no puedo escribir, las palabras no logran salir. No encuentro una frase que te pueda describir, una perfecta para ti. Quiero decirte que eres todo para mí. Y solo se me ocurre decir que como sanguchito de diablito y cheese whiz me haces feliz. Ay, ¿qué tal? Sanguchito con Anaquena. Seguimos conversando. Les recuerdo, una banda venezolana que tiene muchísimas aspiraciones y crecimientos por venir. Y además, yo quisiera también que ustedes me comentaran cómo
¿Cómo viven Venezuela a pesar de esas aspiraciones, ¿no? Sin quizás caer en lo derrotero que puede ser, o en lo deprimente que puede ser de repente ver que tantos amigos se han ido o se han separado, pero entendiendo que aquí hay tanta inspiración y ustedes la han capitalizado a través de canciones. ¿Cómo viven Venezuela y cómo enviarle ese mensaje a quienes como ustedes están quizás en su 2018 o en su 2017 y quieren hacer probablemente lo que ustedes están haciendo? Bueno, creo que el secreto, por lo menos a nosotros, nos ayuda mucho que Anaquena es nuestro escape. O sea, estamos aquí por Anaquena y Anaquena es lo que nos mantiene unidos, lo que nos mantiene felices. Ojo, Venezuela y Caracas, y hay muchas cosas que están pasando que de repente no son tan buenas, pero hay otras que son buenas. Y Anaquena es una de estas que nos mantiene unidos y es como ese despeje que tenemos. Y estamos... Creo que el secreto es tener un proyecto por el cual quieres básicamente dar la vida y quieres hacer todos los sacrificios del mundo. Santiago, por ejemplo... sus papás ahorita no están aquí en Venezuela y él vive en mi casa y es como, no es que es un sacrificio, pero obviamente no es tanta comodidad quedarse en casa de un amigo por 3 meses a quedarse en tu propia casa, ¿me explico? Pero son esos sacrificios que nosotros hacemos por el proyecto, por Anaquena y porque, bueno, es lo que queremos hacer y lo que nos hace feliz. Entonces es nuestro despeje dentro de la tormenta. No, y hablando del despeje también es muy bonito como poder, digamos, compartir o exportar el despeje, que la gente se sienta que esto también es un despeje y un espacio para ellos, para, no digamos que olvidarse de la situación, pero sí un espacio para uno mismo. Y aquí en este país hay muchísimo talento y muchas oportunidades que, bueno, quizás eso se ve un poco tergiversado por la situación, pero aquí hay mucho que dar. Y una muestra de eso, de hecho aquí en este programa hemos tenido muchos emprendedores, es que a pesar de, o sea, es increíble la capacidad de iniciativa de la gente. Ustedes por donde ven, bueno, ahora son cocadas, paletas, la gente saca bodegones, o sea, la gente tiene esa capacidad de crear y de hacer, ¿no? Y de aún así inspirarse en Venezuela y seguir aspirando, ¿no? Sí. ¿Tú querías comentar algo? Sí, o sea, lo que iba a decir es que... O sea, mucha gente también dice como que no, que ahora no es momento de, que ahora no estamos para esto, qué sé yo. Y yo creo que esa no es la manera de ver las cosas. Cada persona, yo estoy seguro que todo el mundo tiene algo en lo que es bueno. Todo el mundo tiene un talento, todo el mundo tiene algo que aportar a la sociedad, por así decirlo. Y yo creo que si tú lo conozcas o no, porque hay mucha gente que también sé que no sabe muy bien lo que es bueno, o cree que no lo sabe. Al final cada quien influye desde donde puede. Seas músico, seas chef, seas arquitecto, seas lo que seas. Todo el mundo tiene una labor de sumar porque es muy fácil exigir cambios sin hacer nada, ¿no? Eso por lo menos nosotros tuvimos una entrevista en Madrid, en esta gira que comentaban antes, y a mí me dio mucha risa porque el señor, que era obviamente madrileño, nos dice como que, pero mira, ¿por qué van a volver a Caracas si allá está todo tan mal? ¿Sabes? ¿Qué van a hacer allá? Obviamente acá está mucho mejor. Nosotros como que, bueno, sí estamos mejor, pero es muy fácil quedarse de brazos cruzados y decir y que, bueno, cuando cambie regreso, ¿no? ¿Tú crees que ese cambio se puede hacer incluso desde la música? Desde todo, o sea, todo es importante, o sea, es que al final todo es un ciclo, pues es lo que dice, por lo menos sonará muy tonto, pero imagínate que yo escribo Sanguchito, esa canción está en la radio y alguien la escucha y dice, Berro, esta canción me puso demasiado buen humor, voy a usar mejor mi trabajo, y su trabajo lo hace, al final todo empuja, cada uno empuja para que todo el mundo salga, al final es una cosa de bien común, creo yo. Es como una cadena de... Todo el mundo aporta lo que puede porque al final no sabes qué estás afectando a los demás, y si todo el mundo hace bien su trabajo... Además que interesante eso de que de repente mucha gente dice como, ¿por qué vas a volver a Caracas o por qué vas a volver a Venezuela si todo está mal? Pero te paras en una tarima, por eso. te paras en una tarima y tienes 1000 personas que te están aplaudiendo y tú dices, wow, o sea, yo no sé quién ayuda más a quién, si ellos a nosotros o nosotros a ellos. Debe ser emocionantísimo, ¿no? Sí. Es una locura, más que no te lo crees. Y a propósito de eso, me cuentan si tienen próximas presentaciones, dónde los puede seguir la gente, dónde los puede buscar o dónde van a estar, además de ver sus canciones en YouTube. A ver, bueno, próximamente nos vamos a estar presentando en varios festivales de gaitas. De hecho, este sábado nos vamos a estar presentando en las gaitas del Santa Rosa de Lima. Y bueno, y pronto se vienen otros festivales, como por ejemplo Los Arcos. Tenemos varios por confirmar también. ¿Estuvieron en las gaitas del San Estuvimos en las gaitas del San Ignacio recientemente, sí. Estuvo buenísimo, la verdad. Sí. Y bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes en @Anaquena Música. Anaquena con K. Música con C. Está bueno eso. Miren, ya nos queda un último bloque, me tengo que despedir en esta, pero al regreso hacemos una canción más y nos despedimos. Ellos son Anaquena, ya regresamos con la última parte de Contigo en Liberalmente. Ya. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Caracas, Bueno Restaurant es donde se dan cita los más exigentes comensales, pero también es el más seguido por la red social Instagram, donde tienes todo tipo de información para visitarlo y disfrutar de los excelentes platos de la comida internacional y de exquisitos postres. Por si fuera poco, puedes concursar y ganarte una moderna camioneta Toyota del año. Acércate e infórmate en la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. En Bueno Restaurant todo es bueno y ganas buenísimo. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ay, si ustedes escucharan lo que aquí se dice en el corte. Estamos de vuelta en Contigo Liberalmente y conversamos con Anaquena, unos chavos, bueno, divertidísimos y sobre todo talentosos. Yo les preguntaba si querían hacer algo al final para el público, que les recuerdo pueden acceder a nosotros a través de YouTube, RCR 750 AM. Ellos son Santiago, Miquel, Carlos González, Antonio Romero y son Anaquena. ¿Qué quieren tocar? Bueno, aquí para despedirnos, bueno, obviamente dar las gracias por el espacio y por invitarnos. Y vamos a tocar una canción que no siempre tocamos, ni en vivo, ni en radio, en ningún lado, pero yo creo que a nosotros nos gusta muchísimo, se llama Náufrago. Es una canción que escribimos cuando estábamos justo por allá en España y habla un poco sobre perderte, ¿no? Sobre saber que no estás en el lugar donde debes estar. Ok, y cuando termine yo tengo una petición. Ok. Perfecto, tengo miedo. Bien. Soy un náufrago que dejó todo atrás, buscando un tesoro, buscando un modo de volver a empezar, esperando a ver en las estrellas alguna señal. Llevo 22 kilogramos de fe y uno de incertidumbre que ya es costumbre llevarlo también. Parece un exceso, pero es que sin eso voy a enloquecer. Sé que estoy buscando algo que no voy a encontrar en este viaje, con principio pero sin final, porque yo estaba donde debía estar y mientras no esté ahí, un náufrago seré. Náufrago de Anaquena. Y yo les decía, ¿qué pasó? Es que no terminó la canción y la última parte es mi favorita. Ay, no puede ser. Bueno, van a tener que escucharla en YouTube, ¿verdad? Y la buscan en YouTube. Ellos son Anaquena. Y antes de despedirme, yo les confieso, la canción que a mí me enganchó más de ustedes es Montaña Rusa, por lo que significa, ¿no? Y como no vino Liana Malva, yo los puedo acompañar. Claro que sí. Puede ser, sí. Claro que sí. Sí se me olvida la letra o algo, pero bueno, me gusta. ¿Sí? Y con esto nos despedimos. Son Anaquena y esto es Contigo Liberalmente. Llevo ya tiempo esperándote, contando las horas para encontrarnos otra vez. Ven pa' acá, regresa a mi zona, que sin ti no tengo gravedad y de la tierra voy a despegar.
Llevo ya tiempo extrañándote. Me dijiste que ibas a llegar y así no fue. Ya no quiero estar más sola, me vuelve loca no saber por qué. Esto fue lo que nos tocó vivir. Es injusto, pero es así. Subes y me bajas, Me tienes mareado, me sueltas y me atrapas desde arriba y hacia abajo. Cuando vamos a descansar, montaña rusa, déjame llegar. Y ellos son Anaquena y con esto nos despedimos de Montaña Rusa. Nos despedimos de Contigo Liberalmente. Esto era un sueño, ¿vale? Es la primera vez que pasa. Fino, brutal. Esto era un sueño. Ellos son Anaquena, son talento venezolano y están en Liberalmente porque creen en Venezuela, porque tienen talento y porque saben que aquí en Venezuela también hay mucho para dar y hay talento para exportar y para seguir haciendo lo que estamos haciendo y cambiar el país como tú lo decías, Santiago. Yes. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves en Contigo Liberalmente. Gracias nuevamente por escucharnos y por seguir aquí. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750